Muchas gracias por la presentación y sobre todo por la invitación al director de la escuela, a Carlos Rosa, que además fue mi director de tesis doctoral, y a Quique, que no está por aquí, bueno, por toda la parte logística y organizacional de las mesas. Vamos a tratar varios aspectos relacionados con el uso turístico del centro histórico de Málaga en general. Algunos se verán luego también en otras mesas con más profundidad, otros no. Algunos aspectos han sido ya tratados teóricamente también por Iván, entonces ya es ver un caso práctico de aplicación de estos temas. Yo, bueno, como han comentado, he estado trabajando fuera mucho tiempo, ahora vivo en Sevilla, pero siempre me han ido acompañando las investigaciones sobre Málaga, en mi ciudad, entonces pues siempre pues vuelvo, voy, llego y voy ampliando distintos aspectos. Vamos a tratar estas ideas, el tema de usos y actividades en el centro histórico, la integración del borde marítimo en general y del puerto en particular, el tema de los eventos culturales y de cómo eso afecta a la imagen de marca, la tematización con Picasso desde la apertura del museo y las transformaciones derivadas, y el fomento del turismo creativo, de las industrias creativas. Voy a intentar ceñirme al tiempo, incluso reducirlo un poquito porque ya vamos con retraso. En el primer tema lo que hicimos fue aplicar las teorías sobre la ciudad histórico-turística definidas por Ashworth y Tambridge, que es el área del centro histórico, en el caso de Málaga, donde se produce la mayor concentración de actividades turísticas y además se protege el patrimonio de una forma más exhaustiva. Como antes comentamos, en el centro histórico, en Málaga, igual que en muchos sitios, se produce un proceso de vaciamiento en los 80 y los 90, de abandono, que luego se va recuperando desde el punto de vista patrimonial y turístico, incluso en las últimas épocas, de una forma más acrecentada. Además, aplicamos la teoría del sistema turístico que enseñamos ahí en la Facultad de Turismo, viene desde los campos turísticos. El sistema turístico se basa en un análisis de la demanda de los potenciales turistas que visitan o que quieren visitar un destino, la oferta, los recursos y los productos, en este caso culturales, patrimoniales, convertidos ya en productos turísticos para permitir la visita, el espacio geográfico, que es donde se une esos turistas con esos productos turísticos, y los operadores del mercado, que son las agencias públicas, privadas y público-privadas, que permiten, que fomentan que se dé este tipo de relaciones. Esta teoría turística la aplican luego ya al campo del turismo urbano y del urbanismo grupos como Euricur, gente como Van den Borg, Van der Berg, Antonio Russo, y, por ejemplo, la gente del Grupo de Investigación Turismo, Patrimonio y Desarrollo de la Universidad Complutense de Madrid, el profesor Miguel Ángel Troitiño, que falleció hace 2 años, su hija Libertad, María García, Manuel de la Calle Hernández, y lo filtran realmente a las actividades que se producen en el centro histórico. Lo que hicimos en distintos periodos de tiempo fue, pues literalmente, dividir la ciudad y hacer trabajo de campo identificando todo tipo de actividades que fuimos viendo que tenían que ver con el turismo en recursos patrimoniales y en espacios patrimoniales protegidos. Entonces, bueno, vimos alojamiento, comercio y restauración, temas de escena urbana, de paisaje urbano en general, y servicios a los visitantes, como señalización, oficinas de información turística, movilidad adaptada para los turistas en general. Esto lo volcamos a un sistema geográfico de código abierto, no es un SIG exactamente, sino es una como, plataforma pues más accesible, como hoy en día son Google My Maps y compañía. Y bueno, analizamos elementos vinculados a actividades como la hostelería, sobre todo la hostelería que se da en espacios patrimoniales, comercio, tiendas de souvenir, tiendas de recuerdo y demás, mobiliario urbano que se fue incorporando en el centro histórico, señalización, iluminación y documentos orientados al turista, todo tipo de folletos y de elementos que se le dan en la calle, y los elementos de movilidad ya comentados. De aquí sacamos distintos planos, pues con las conclusiones del trabajo. Pues se ve la concentración de bienes patrimoniales con uso turístico y las zonas que normalmente se refieren las fuentes dedicadas a los turistas desde el punto de vista patrimonial. La proliferación de museos, que como sabemos es muy característica de Málaga en los últimos años, y además se vio el cambio de cómo al principio se referían
al recurso turístico por sus valores patrimoniales y luego ya como museo, por el contenido que tienen. La fuerte concentración de comercio y restauración en cierta área del centro histórico y luego también expandido al puerto. Y bueno, unas conclusiones de cuál es la ciudad finalmente, la ciudad histórico-turística principal, la zona de expansión, la zona de Pozos Dulces, Calle Beata, Mosquera y compañía. Y luego otras potenciales extensiones hacia el Molinillo, la Goleta, la Trinidad. Luego este trabajo se amplió de la mano de Susana García Bujalance y Miriam Scalici, que estuvo de intercambio aquí en la escuela, con nuevos usos ya en el periodo pues, de más proliferación de la turistificación moderna. Vimos sobre todo interesante dónde se localizan los espacios de restauración, sobre todo es en esta mitad y en el área alrededor de calle Comedias, Uncibay, que es donde vemos incluso que se ha ido intensificando después de la pandemia. Y ya también la localización de los Airbnb, bookings y demás de los apartamentos turísticos, que es un trabajo pues recurrente, ¿no? en muchos destinos pues también se hizo acá. Con respecto al puerto, esto será el tema de otra mesa. Aquí lo que, digamos, como sustento teórico, aquí se dan la intervención de varias políticas, la política turística, la urbanística, el plan general, entre otros, y la política cultural. Es un espacio difícil de gestionar, por ejemplo, en torno a la propiedad. La Junta realmente para proteger patrimonio no tiene ahí competencia, por ejemplo, son competencias del Estado. Eso derivó en que se perdiera el silo, por ejemplo. Sí se produce una sustitución de espacios obsoletos comerciales, como comentaba antes Iván, por nuevos atractivos turísticos, siguiendo un modelo global. Ahí Málaga sí hay que reconocerle que fue pionera en agarrar y adaptar este modelo, que luego también Cádiz adapta. Y bueno, tiene una gestión, como todos sabemos, de forma autónoma, porque el puerto pues depende en parte de la Junta, en parte del Estado y en parte también del Ayuntamiento. Aquí lo que hicimos fue analizar la movilidad en torno al borde marítimo, en general no solo del puerto, donde se localizan pues, las calles digamos, principales para los coches, los estacionamientos para los coches, las paradas de autobús, los carriles bici, los ferries y demás, y los recorridos peatonales principales, los tipos de usos, deportivo, comercial, industrial y demás. Y luego al final se concluyó que hay una parte pues totalmente integrada de fácil acceso desde el punto de vista de las personas del día a día, que es el borde de la Malagueta y la Caleta. El nuevo espacio portuario tiene unos usos comerciales, como todos sabemos, pero son restringidos. De hecho, al principio incluso tenían sus propias ordenanzas particulares. Hay que pedir, por ejemplo, permiso para realizar ciertas actividades pues, sociales. Un uso más dirigido hacia el ocio y la recreación y los negocios. Y luego un espacio que incrementó la dificultad de tránsito, que fue el resto del puerto, el puerto industrial. Los que a lo mejor iban por allí antes de que el puerto se convirtiera en puerto de cruceros, pues se podía caminar por todos sitios, ¿no? Luego proliferaron las vallas y las limitaciones para ir. Y de hecho yo, por ejemplo, cada vez que voy, cada vez hay más limitaciones, más policías, más controles, ¿no? Entonces, pues en cierto modo, en algunas partes se ha ganado el acceso al mar, en otras se ha ido restringiendo. Otro tema que tratamos es la relación de los eventos culturales y la imagen que Málaga, en este caso, proporciona hacia potenciales visitantes y inversores, trabajadores y también hacia la gente local. Concretamente, volcado en la capital europea de la cultura. Bueno, aquí entramos en la teoría de los megaeventos. Los megaeventos sirven para fomentar, para promocionar la capacidad organizativa de la ciudad, de movilización de recursos y de agentes y de renovación urbana. Málaga fue capaz de aportar, aunque no consiguiera la capitalidad, pero sí que incorpora una serie de dimensiones globales hacia su discurso de ciudad, la idea de cosmopolitismo, de apertura, de ciudad vanguardista, asociada a las ideas, a los temas o topics que se proyectan en su candidatura.
Esto, aunque no se consiguiera en su momento, luego sirve y se retoma para la Expo de 2027 que estamos ahora mismo inmersos, y tiene que ver en parte con la cantidad nueva de inversiones que está recibiendo la ciudad con Google y todas estas empresas que están llegando, que asocian a la ciudad con esta idea de cosmopolitismo y de apertura. Otro tema que tratamos, que está relacionado con la turistificación, es el de la tematización de ciudades o de pueblos de cualquier tipo de tamaño en torno a este tipo de aspectos. Un personaje, en el caso de Málaga fue con Picasso, puede ser una época determinada, puede ser haber sido sede de un escenario de acontecimientos, un autor reconocido. Piensen, por ejemplo, en los municipios que se asocian con Shakespeare, con Mozart, o incluso Huáscar con el tema de los pitufos en su momento, ¿no? Hay un proceso de selección patrimonial, en este caso de los valores inmateriales. Málaga se agarra de Picasso, al fin y al cabo pues, nació aquí, aunque vivió hasta los 9 años, y luego aparecen una serie de elementos en el paisaje urbano relacionados con el autor. Unos ya existían, como en la casa natal, que se adapta como espacio museístico, el nuevo Museo Picasso en el Palacio del Conde de Buenavista, y luego una serie de restaurantes, comercios, tiendas que se asocian a la imagen del pintor. Y eso fue lo que fuimos agarrando y ver dónde se iban localizando, y lo que se hace al final como conclusión es que refuerza esa área central turística del centro histórico, en este caso con la vínculo con la imagen de Picasso. Y ya el quinto punto que tratamos aquí en la pequeña participación es el fomento del turismo creativo. El turismo creativo es una evolución del turismo cultural, en el que se ve que la cultura como no como producto, como museo, como exposición que vamos a observar de forma pasiva, sino como proceso. O sea, ahí vamos a aprender a vivir una experiencia, a conocer a los diseñadores, a los productores de esa cultura, y no tanto pues consumir el resultado final. Esto se debe a que hay una gran competitividad de destinos culturales, y además es un producto mucho más adaptable o versátil, ¿no?, de acuerdo con las nuevas demandas de los visitantes o del mercado en general. Málaga, esto también lo aplica en Sánchez de Heredia, renombrado como Soho. Entonces se produce una extensión aquí de la ciudad histórico-turística, conectada con una idea de sacar el museo, el Centro de Arte Contemporáneo, hacia el exterior, gracias a la iniciativa MAUS, Málaga Arte Urbano Soho, que es cuando aparecen pues todos los grafitis que conocemos. Y hay una serie de subvenciones y de promoción de distintas industrias creativas asociadas en distintas zonas del ensanche de Heredia, ¿no? Hay incluso un listado de qué tipo de actividades el ayuntamiento, a través de los fondos europeos, intentó pues fomentar, y de hecho lo fue fomentando hasta que se consolidó pues este distrito. Y ya para terminar, son preguntas que yo me hago y que lanzo aquí para el futuro. Una es cómo se seguirá expandiendo este núcleo, esta ciudad histórico-turística, hacia las nuevas zonas que se va hablando, el plan litoral, por ejemplo, con la Malagueta, y la incorporación definitiva con el plan de Machuca de la Plaza de la Marina, la Trinidad y el Perchel con el convento de la Trinidad, si finalmente se hace alguna intervención allí, o las obras que ya se están terminando, si no recuerdo mal, en el convento del Perchel, o la expansión hacia el Molinillo con el Museo de Jorge Rando, si finalmente se consolida también una nueva área turística. Igualmente, el boom turístico de los últimos años en Málaga tiene que ver con la proliferación de vuelos de bajo coste. ¿Qué pasará si finalmente se aplican aquí medidas como las que se están proponiendo en Francia, de reducir los vuelos a los que sean menos de 2 horas, que vayan en tren, o incluso en Barcelona ya también se quiere limitar? Si aquí eso llega, porque llegará en algún momento, por temas de cambio climático, de subida de los combustibles, cómo afectará al turismo de masas que estamos viviendo y que se ha incrementado desde la pandemia, y al turismo de negocios, en el que Málaga también se va especializando. E igualmente, si Málaga seguirá renovándose o perderá competitividad en los próximos años. Hay autores que hablan de una obsolescencia de los destinos urbanos en 5 años. Simplemente hay que andar continuamente renovándose, y Málaga lo va haciendo con nuevos atractivos.
Hay competencia de otros puertos de cruceros. El de Cádiz ha superado ya en varios años al de Málaga en recesión de cruceristas. Pueden llegar otros del norte de Marruecos. El turismo es así. E igualmente la necesidad de renovación de productos culturales, si finalmente hay una obsolescencia de los museos y hay que generar nuevos productos, pues cómo se irá resolviendo. Y eso sería todo por